Bien, Buenas tardes, gracias. licenciado. Buenas tardes, Hola, licenciado. licenciado. Activamos Buenas cámaras. tardes, licenciado. Buenas tardes. Activemos cámaras, por favor, todos. Le voy a pedir a alguien que me apoye siempre a ver quiénes no encienden cámaras y que me haga un pequeño reporte por ahí. Alison, si fueras tan amable. Con gusto, buena tarde. Buenas tardes. Recuérdense que para mí sí es bien importante verlos ustedes, porque si no me siento puro loquito aquí hablándole a la compu. Miren que también ya estamos próximos a recuperar ahí la presencialidad, saber qué va a decidir la facultad, pero ya se están entregando algunas áreas de la universidad, creo que ya entregaron el CUM. Entonces, cada vez más cerca a ver si se recupera esto. Entonces, no sé qué va a pasar, honestamente no tengo conocimiento de eso, pero por lo que se ve en otras unidades académicas, es probable que vayamos recuperando la presencialidad, pero no estoy dando ninguna información, solo es mi apreciación. Entonces, es importante que vayamos acostumbrándonos a dedicarle tiempo a la universidad, ¿verdad? Ustedes, y por lo tanto, no sé, ir armando ustedes su tiempo, ir pidiendo permisos, qué sé yo, no sé, muchas cosas, pero en la vida hay que ser bastante futuristas y con una visión prospectiva de las cosas, ¿verdad? Ustedes, y por lo tanto les invito a que lo tomen en cuenta. Uno nunca sabe qué puede pasar y hay que estar listos para todo. Bienvenidos a esta, ¿qué? ¿Cuarta clase? Ya de técnicas de investigación. Espero que hasta el momento les esté gustando el curso. Si hay algunas recomendaciones para mi persona o en general del curso, por favor háganlas saber con toda la confianza del caso. Recuérdense que para mí lo más importante es que ustedes realmente estén aprendiendo y adquiriendo conocimientos, habilidades, ¿verdad? Entonces a mí me interesa mucho la apreciación de cada uno de ustedes y tomar en cuenta eso para mejorar algunas cosas. Así que en cualquier momento me pueden hacer saber. ¿Cómo van en los demás cursos? Mazo. Yo voy mal con socioeconomía, Alec, porque no he logrado conectarme a ninguna de las clases. Ay, híjoles. No, como que el link que me asignaron no abre y escribí un ticket a la universidad para ver si alguien me ayudaba, pero no me han contestado. ¿Ah, sí? Alison, ¿se te ocurre algo que pueda hacer ahí la compañerita? Yo sé que no es nuestro curso, pero... Sí, si quieres, buena tarde, mándame tus datos y yo voy a hablar con unos conocidos para que te puedan ayudar. Gracias. Súper. Gracias, Alison. Bueno, pilas con socio porque todo el mundo dice que es la clase más difícil del área común, así que a algunos les cuesta un poquito. Así que ánimo. Vamos a continuar con la clase del último día que no la pude terminar, compañeros, pero vamos a hacer el esfuerzo hoy por terminarla y por abordarlo de la siguiente clase. Se supone que hoy, cuarta clase, deberíamos de estar culminando con la unidad 1. Híjoles, ¿qué hice? Con la unidad 1. Entonces, se supone que tenemos clase el viernes, ¿verdad, Alison? Sí, el viernes tenemos clase. También para que todos estén enterados desde hoy que el viernes tenemos clase. Si me da tiempo, no, seguro no me va a dar tiempo terminar hoy la unidad 1, entonces vamos a utilizar esa clase para terminar. Bueno, compañeros, bienvenidos. Vamos a retomar el tema. Recuérdense que nos quedamos... sí, perdón, Cindy, adelante.
Buenas tardes, una pregunta. La clase del viernes sería Sí, ahora mismo. a la hora que normalmente la recibimos, que es a las 5:30. Ah, bueno, buena pregunta. Recuerdo que antes unían los salones. No. ¿Cómo funcionará eso, Alison? ¿No sabes? Yo solo sé que hay clase el viernes, pero no sé los horarios. Horario normal. Sí, va. Los viernes son en horario normal, no se juntan salones ni nada por el estilo. Ah, bueno. Ahí está. Gracias, Alison. Muy amable. Bueno, compañeros, lo que abordamos en la clase anterior ya fue el tema de los tipos de investigación y se recordarán que estuvimos discutiendo sobre los diferentes, eh, las formas distintas de clasificar la investigación. Entonces, si se recordarán, hablábamos ya de que por medio o a través del propósito, de la finalidad que yo tenga, eh, la investigación se clasificaba entre investigación básica o pura, investigación aplicada o práctica, como le quieran llamar, y la investigación tecnológica. ¿Sí? ¿Se recuerdan de eso? ¿Alguien que me pueda decir qué es la investigación básica o pura, compañeros? Voluntariamente. Adelante, Melvin. Buenas tardes, Lick. Pues yo según entendí la clase pasada, es aquella que se adquiere de manera con la experiencia, así como que está ya como que intrínseca, ya, o sea, la adquirimos con, con, con la experiencia, pues. No, mi amigo. Estamos mal. Ahí sí es respuesta equivocada, pero me encanta que participen, pero no, definitivamente esa no. Ahí sí estamos bastante equivocados. Sí me interesa que corrijamos porque no quiero que fallemos en el examen. Adelante, Henry. Licenciado, buenas tardes. Es aquella que se aplica con el propósito, no, es aquella Sí, sí. que se aplica con el propósito de incrementar conocimientos, pero que no, o sea, no se va a aplicar como para Comprobarla. comprobarla, correcto. Muy bien. Excelente, Henry. Sí. Gracias. Es la investigación que está destinada o que tengo el objetivo de incrementar conocimientos científicos o conocimientos teóricos, ¿verdad? Ustedes, pero que no necesariamente yo tengo que aplicar esos conocimientos, ¿sí? Eh, la investigación aplicada, caso contrario, ¿verdad? Esa sí está destinada o tiene el propósito de aplicar los conocimientos y se recuerdan que hablábamos, algo muy importante es que esos dos tipos de investigación se complementan. Yo no puedo realizar investigación aplicada si primero no tengo una investigación básica, ¿va usted? Tal vez ahí para Melvin, para que te recuerdes cuando estemos en pleno examen, eh, tal vez puedes conjugar los diferentes nombres con los que se conoce la investigación básica. Puede ser investigación pura o investigación teórica, ¿sí? Entonces, eso te va a dar una idea al concepto real, ¿verdad? Lo que tú hablabas de la experiencia y demás es más una cuestión vinculada a lo empírico. No sé, puede ser investigación empírica o conocimiento empírico, ¿sí? Que ahí sí lo vamos a ver incluso en esta sesión, la investigación empírica y el conocimiento empírico está más vinculado al tema de la experiencia. Eso fue lo que hablamos en su momento, pero la investigación pura se puede decir que es como una de las más importantes porque al final crea nuevo conocimiento. La investigación aplicada puede ser redundante, pero me ayuda mucho a entenderlo. Aplica ese conocimiento a situaciones de la vida real, prácticas, situaciones o problemas que estén afectándome en la actualidad y que yo necesite resolver. Entonces utilizo esos conocimientos teóricos para resolver las situaciones. ¿Sí? ¿Se comprende hasta ahora?
Y hablábamos también de la investigación tecnológica, que es la aplicación de esos conocimientos, pero destinada a resolver, digamos, cuestiones de beneficio o, digamos, necesidades del ser humano, ¿verdad? Está destinada a mejorar la vida del ser humano utilizando la tecnología, ¿verdad? No sé si esa parte quedó clara. eh, si no, podemos repetir, no hay problema. Y cuando nosotros vemos la clasificación o los tipos de investigación según el nivel de conocimiento, hablábamos, se recuerdan ustedes, de investigación exploratoria. ¿Alguien me puede explicar un poquito qué es la investigación exploratoria? ¿O qué es lo que hablamos en la última sesión sobre la investigación exploratoria? Excelente, adelante, Rocío. Que exploran o da más conocimientos y exploran de cosas que no se saben mucho o que no se saben nada. ¿Sí? Digamos que con tus propias palabras, pero sí, me gusta mucho que lo comprendamos. Ahora, una característica fundamental de la investigación exploratoria, ¿cuál sería? Dejar información que nos sirva para futuras Excelente, investigaciones. excelente. Entonces, se utiliza cuando hay un tema que no ha sido muy explorado, ¿verdad? Ustedes que es poco estudiado y que solo hay algunas ideas ahí eh, vagamente establecidas que nos permiten, pues sí, contribuir, pero a la vez aperturar la posibilidad a nuevas investigaciones. Excelente. Y luego, por el nivel de conocimientos, también teníamos la investigación descriptiva, que se recuerdan que ahí poníamos el ejemplo del censo poblacional, ¿verdad? Ustedes que lo que me permitía la investigación descriptiva es caracterizar un objeto de estudio, un grupo poblacional o una persona, ¿verdad? Hacíamos el ejercicio de que alguien me describiera a mí como docente y decía, bueno, eh, tenía conocimiento, no me acuerdo qué fue lo que dijo la compañera, pero lo que estaba haciendo era describiéndome, ¿sí? Entonces, esa es la investigación descriptiva. Un censo poblacional es un claro ejemplo de investigación descriptiva porque describe, valga la redundancia, por ejemplo, los materiales con los que está construida una vivienda, cuántas personas habitan en la vivienda, etcétera, etcétera, ¿sí? Y finalmente, ¿quién me puede explicar un poquito sobre la investigación explicativa? Adelante, Claudio. Sí, buenas tardes. La investigación explicativa es la que nos indica el por qué estamos investigando. El ¿por qué estamos Tiene investigando? que buscar el porqué de las cosas, la causa. Ah, ok, ahí sí. Sí. ¿Por qué estamos investigando? Tal vez no, porque ¿por qué estamos investigando? Posiblemente la respuesta sea porque queremos conocer más o queremos, no sé, ahí es más como el objetivo de la investigación, pero digamos la investigación experimental, perdón, la investigación explicativa, el porqué del problema, ¿sí? Importante. Lo que queremos lograr con la investigación explicativa es encontrar la causa de los problemas, ¿sí? La causa del fenómeno o de la situación que nos aqueja. ¿De acuerdo? Bueno, hasta ahí el repaso, compañeros. Muchas gracias a todos los que participan activamente. Yo se los agradezco muchísimo. Vamos a entrarle hoy entonces a la última forma de clasificar los tipos de investigación. ¿De acuerdo? Y para ello estamos clasificándolo según el medio utilizado para obtener datos. ¿De acuerdo? Recuérdense, colegas, que para nosotros realizar investigación científica tenemos que tener sustento, ¿verdad? Pero ese sustento lo vamos a tener a partir de alguna forma de recolectar información, de recolectar datos que nos permitan
obtener el resultado de la investigación, ¿sí? Entonces, por eso se clasifica en investigación documental, de campo y experimental. Entonces, la investigación documental, compañeros, posiblemente sea una de las más comunes y posiblemente una de las más sencillas. A ver, sencillas por los recursos que yo requiero o utilizo para desarrollarla. No significa que sea fácil, ¿sí? No confundamos lo fácil con lo sencillo. Sencillo porque al final de cuentas posiblemente para realizar una investigación documental solo se requiere el investigador y acceso a una computadora, internet, documentos, ¿sí? Pero no significa que sea sencillo. O sea, es complejo porque hay que buscar mucha información, analizar variables y demás. Pero es el tipo de investigación que se realiza apoyándonos en fuentes de carácter documental. Pregunto, compañeros, un medio de investigación documental podrían ser videos y grabaciones, según la lógica de ustedes, Sí. ¿sí? Sí. Lick, ¿podría repetir la pregunta? Disculpe. Pregunto, si las grabaciones, los videos, las filmaciones pueden ser medios utilizados por la investigación documental, Sí. sí, ¿verdad? Ujú. Sí, efectivamente. O sea, documental no significa que lo relacionen directamente a documentos, ¿verdad? Ustedes, sino está más vinculado a que ustedes pueden documentar cualquier tipo de información eh, que recolecten, ¿sí? Y puede ser a través de cuestiones escritas, cuestiones visuales, ¿verdad? Ustedes, grabaciones, videos, ¿sí? Porque eso es información, y ojo que esto es una de las cosas más importantes, es información previamente procesada, ¿verdad? Ustedes. Es decir, un video que ustedes vean, obviamente un video científico, profesional, ¿va? Ustedes, un video pues está previamente conceptualizado, el material, fueron a grabarlo, lo diagramaron bien, lo ordenaron, ¿sí? Entonces eso ya está previamente eh, sistematizado o procesado, ¿sí? Entonces, es valedero para la investigación documental. Una revista, por ejemplo, compañeros, realizar una revista, sobre todo cuando es indexada, una revista en la academia es una serie de compilaciones, ¿va? Ustedes, de varios autores, y ustedes pueden ver que ahí tiene una estructura formal, bien hecha y todo, ¿verdad? Entonces es una forma también de realizar investigación documental, no digamos los libros, no digamos documentos académicos, etcétera, ¿sí? Entonces esa es una forma, es un tipo de investigación porque yo utilizo ese tipo de datos procesados previamente y los aplico o los utilizo en mi investigación, ¿de acuerdo? El siguiente tipo de investigación que se tiene dentro de la clasificación de los medios utilizados para obtener datos es la investigación de campo, compañeros. ¿Qué es lo que se les ocurre a ustedes cuando decimos investigación de campo? Pregunto, así muy a la lógica. Es la investigación que se realiza en el ambiente donde se quiere recolectar los datos. Chica, aquel estudió antes de la clase, me llega. Excelente, vos. Excelente. También Otilia había levantado la mano. Vamos, Otilia, no se chivee. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, licenciado. La investigación de campo es donde se llega a recolectar detalles de todo lo que se está investigando, que puede ser lo que va a ayudar para ampliar la información que se quiere obtener. Sí, excelente, excelente. No es que nosotros nos imaginemos un jardín abierto a ustedes o un espacio en donde hayan vaquitas, donde hayan ovejitas, porque investigación de campo da ese
clic inmediato en la mente. A ustedes, uno se imagina, a uno le dicen campo y uno se imagina que el espacio abierto con árboles y ovejitas, y nada que ver a ustedes. Aquí investigación de campo se refiere precisamente a lo que indica el compañero. Es el espacio, es el lugar en donde ocurre el fenómeno, el problema o la acción que yo necesito investigar, ¿verdad? Entonces, el campo puede ser una empresa, la investigación de campo se puede realizar en un centro poblado, en un departamento, en un municipio, en un país, en un continente. El campo puede ser una institución pública, el campo puede ser el hogar o la casa de una familia, ¿sí? Es decir, este tipo de investigación se apoya en la información que nosotros vayamos a encontrar, pero proveniente del lugar en donde se desarrollan los hechos, en donde se desarrolla el fenómeno, ¿verdad? Ustedes, eso es lo importante en la investigación de campo. Nosotros vamos a ir. ¿Y por qué digo que le prestemos más atención a esta investigación de campo, colegas? Porque nosotros lo que vamos a hacer en la práctica, o sea, en la parte práctica de este curso, va a ser investigación de campo, porque la facultad nos prepara para la práctica del área común que les comentaba yo, que es en el segundo año, en el cuarto semestre. ¿Sí? Nosotros allí lo que hacemos es una investigación de campo, ¿sí? Porque la forma en la que nosotros obtenemos, bueno, es un poquito híbrido, ustedes también obtenemos información documental, es decir, la investigación que nosotros realizamos en la práctica del área común, sí es un poquito documental porque sí tenemos que investigar y bajar datos de instituciones públicas reconocidas y que dan información objetiva y oficial, pero digamos lo más importante, la parte medular de esa práctica es ir y realizar un trabajo de campo, ¿sí? De hecho así se le llama, el trabajo de campo. Que por cierto, quien no va al trabajo de campo pierde la práctica a usted, porque es bien importante saber nosotros cómo utilizar. En ese caso nosotros hay varias formas, pero en el caso nuestro utilizamos una boleta de encuesta, ¿sí? Ahora, que sí es un poco más costosa, sí, es un poco más costosa. ¿Por qué? Pues, imaginémonos, pongámonos en la práctica, ¿a usted sí requiere movilización, ¿verdad? Solo con el hecho de movilizarnos al lugar en donde se están desarrollando los hechos, ya es un poco más costoso. A ustedes hay que invertir en el traslado, combustible, qué sé yo. Posiblemente necesitamos más personas para desarrollar este trabajo, ¿sí? Porque no solo es de ir y de recopilar la información, sino además realizar las entrevistas, incluso observar compañeros. La observación es parte del trabajo de campo, ¿verdad? A veces también utilizamos instrumentos, por ejemplo, que no son encuestas propiamente a las personas, pero nosotros llevamos un listado de cosas que tenemos que ir a observar. Tal vez no le hablamos ni le preguntamos a nadie, pero nosotros observamos y anotamos a ustedes, pero in situ, es decir, en el lugar, ¿sí? Entonces, generalmente es un poco más costoso. Los instrumentos que se utilizan en este tipo de investigación los vamos a ver más adelante, no se me van a preocupar. Ese es el fin de este curso, ir directamente desde esto que es muy general, desde los conceptos de investigación, los tipos de investigación, vamos a ver más adelante incluso el tema de qué es el conocimiento y todo, pues el gran objetivo es después aterrizar en los instrumentos más prácticos, ¿verdad? Entonces ustedes van a salir bien pilas porque van a conocer la parte conceptual y teórica, pero también van a tener la habilidad de desarrollar algunos instrumentos metodológicos o instrumentos de investigación, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si esto está bien entendido con un ejemplo muy sencillo. Hasta ahorita hemos visto documental y de campo. Vamos a poner un ejemplo de que, vamos a ver, vamos a agarrar unos nombres ficticios porque no quiero que alguien se me chivee, pero digamos que está Carlos y Juanita. Carlos y Juanita son novios, ¿va ustedes? Y Carlos y Juanita, entonces, preocupados por su relación, quieren realizar una investigación sobre los factores que provocan la infidelidad entre las parejas sentimentales, ¿va ustedes?
una investigación bastante coyuntural en la época que nos encontramos. Entonces viene Juanita y viene Carlos, y entonces ellos vienen y empiezan a investigar en el internet cuáles son esos factores, empiezan a ver revistas, videos, empiezan a ver qué textos hablan sobre las cuestiones, por ejemplo, psicológicas del ser humano. Todo eso, ¿qué sería? Compañeros, ¿qué tipo de investigación sería esa? Adelante, Rocío. Documental. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, Carlos y Juanita quieren ir a obtener, por ejemplo, la percepción, o quieren entrevistarnos a nosotros, Salón 211 de la Facultad de Ciencias Económicas, y quieren saber la opinión de cada uno de nosotros sobre los factores que inciden en la infidelidad en las parejas? ¿Qué tipo de investigación sería esa? Documental. De campo. ¿Alguien dijo documental allí? Ahora Yo nada. me confundí. Me llega. Eso, que sostenga. Excelente. Pero sí, es de campo, ¿verdad? Ustedes, ¿por qué? Porque ya están yendo ellos a realizar algún trabajo con alguna técnica o alguna herramienta, un instrumento, para obtener información ellos mismos de un grupo poblacional, que en este caso seríamos nosotros. Ahora, ¿qué pasa, compañeros? Ustedes han visto, las redes sociales a veces sirven cuando uno le pone un poco más de sentido científico y no tanto de ocio a ustedes, pero ustedes han visto algunos videos, ya creo que ya no se hace, pero recuerdo haberlos visto en alguna oportunidad. ¿Alguien conoce este rollo de Badaboom? ¿O lo han escuchado por ahí? Sí. ¿Sí? O lo que usualmente ahora, más que todo en el TikTok, de algunos que tienen, algunos millonarios ahí que encuentran parejas y todo, y que les ofrecen, por ejemplo, a otra persona que les dé un beso o algo así. ¿No han visto esos videos? Y que se arriesga el chatillo o la chatilla ahí. Eso, a veces, cuando ya no lo tomamos tan de ocio, sino le ponemos la seriedad o mezclamos un poquito ese ocio con la ciencia, eso podría llegar a ser un tanto interesante. Por ejemplo, en los videos de Badaboom, lo que hacían, entiendo yo, era que le daban la posibilidad de revisar el teléfono, y entonces venía la chatilla y se daba cuenta que el cuate no hablaba con una, sino con 20, ¿va usted? Y entonces lo cachaba y todo, y se volvió un despelote. Hay otros videos en donde vienen y le ofrecen plata y etcétera. Y ustedes ya han visto esos videos, que para qué se los voy a repetir. ¿Qué tipo de investigación sería este ejemplo? Pregunto. De campo. No, yo sería experimental. Experimental, digo yo. Experimental. ¿Ok? ¿Quién dice de campo? Claudia. No, perdón. Yo digo de campo. Digo documental. Dice documental. ¿Ok? ¿Quién dice de campo? Adelante, Carlos Barrios. Obviamente, digan por qué también, va ustedes. Yo opino que es una investigación de campo, ya que la persona que en este caso ofrece dinero, la entrevistadora, pues está en el lugar donde se está realizando la acción para obtener información de qué parejas son infieles, ¿no? Ok. Henry. Yo tal vez voy a hablar una marcianada, pero no sé. Yo considero de que es una explorativa. No sé si podemos relacionar las anteriores, pero digo,
¿Por qué? Porque puede dar la pauta a nuevas investigaciones. O sea, el por qué se da el fenómeno de por qué ella no habla solo con una, sino habla con más personas. Entonces, al final, se está explorando de inicio en un tema para que ese tema pueda dar pues, a futuras investigaciones, pero no sé. Vemos que con el tema de la investigación exploratoria hay una condicionante previa. Recuérdense bien de esto. La investigación exploratoria hay una condicionante previa. Pocas teorías existentes. Sí, y que obviamente para saber si hay pocas teorías existentes o no, yo tengo que primero investigar, ¿va usted? Entonces, depende mucho del criterio del investigador. Yo estoy seguro que si nos vamos nosotros al internet y ponemos ahí estudios sobre la infidelidad del ser humano o de las parejas sentimentales, no sé, yo creo que sí encontraríamos bastante, porque es un campo de la psicología, ¿verdad ustedes? Entonces hay científicos que trabajan en el área de la psicología que han realizado muchos estudios. Entonces, ahí, en ese sentido, por el nivel de conocimiento, creo que dejaría de ser una investigación exploratoria porque creo que sí encontraríamos información. Puede ser que no, puede ser que yo esté equivocado, pero eso depende, Henry. Recordate que ahí hay que buscar marco teórico, ¿sí? Si encontramos información, no sería exploratoria, porque sí hay bastantes estudios que previamente me digan qué onda, ¿va? Pero si no encontramos mucha información o solo un poquito ahí de datos, posiblemente sí sea una investigación exploratoria. Pero en el caso que yo estoy poniendo, perdón que ya no les dé la palabra ahorita en este tema puntual, pero es que si no, no avanzo y ya me está corriendo el tiempo. En este ejemplo muy claro que yo estoy poniendo, la investigación es experimental, ¿sí? Y les voy a decir por qué. Lo que pasa es que en la investigación de campo, las personas que van al campo utilizan ciertos instrumentos de recolección de datos, ¿sí? Entrevistan, cuestionan a las personas, las graban, ¿sí? Recopilan información, pero no intervienen. Es decir, ellos no intentan modificar la realidad de lo que están viendo, de lo que están teniendo una relación con el grupo poblacional, el fenómeno, el objetivo. No sé si me doy a entender. En cambio, en la investigación experimental, pues se obtiene información de una situación que intencionalmente realiza el investigador. ¿Sí? Nosotros modificamos la realidad con un único proceso, ¿verdad? Que ese proceso, a propósito, con un único propósito, crear una situación distinta en el fenómeno, es decir, poder evaluar, observar, poder describir, explicar o incluso predecir, compañeros, el comportamiento del fenómeno del grupo poblacional, de la población objetivo que yo estoy estudiando, pero a partir de esa incidencia, de esa modificación en su conducta. Entonces, si nos remitimos al ejemplo que yo les ponía, colegas, nosotros no estamos solo entrevistando a las personas. La chatía esta de Badabun no llegaba y, disculpe caballero, o mire Henry tiene una cara de pícaro que alara. Henry, mire, ¿usted es fiel o es infiel? O mire Henry, ¿usted cuántas veces ha engañado a una pareja? No llegaba de esa manera. ¿Qué era lo que la chatía provocaba? Experimentaba. O sea, ellos, si se dan cuenta, las parejas hasta agarraditas de la mano, ustedes contentos y todo, felices. Entonces, ella lo que provocaba era que la realidad, que la situación cambiara a través de una incidencia en esas dos personas. ¿Qué provocaba? Obviamente, revisar el teléfono y encontrar cosas. Y eso tenía una reacción de
la pareja, en este caso la chica, que se ponía como la gran si encontraba algo malo a ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, era experimental porque yo ya estoy de alguna manera como investigador incidiendo o modificando intencionalmente, estoy modificando la realidad para ver cómo, para observar, para describir cómo reacciona o cuál es el comportamiento de eso que yo estoy investigando. ¿Se entiende, compañeros? Un caso mero fumado, pero para dos objetivos. Uno, que se mantengan despiertos, no se me duerman tanto, pero otro para también darles a conocer que no siempre las babosadas que uno mira en las redes sociales, que a veces son tonteras, a veces si lo vemos desde una perspectiva más científica, pueden ser de utilidad, ¿verdad? Entonces, si esta chatilla Badum, por ejemplo, recolectara toda esa información en una base de datos y llevara un orden lógico de la información que percibe, podría ser un estudio muy, muy interesante. Ella podría decir, el 50%, imagínense que llegáramos a ese punto, el 50% de las personas entrevistadas, no, el 80% de las personas entrevistadas resultan tener cuestiones comprometedoras y por lo tanto resultan ser personas infieles. O el 60% de las personas infieles son hombres y el 40% son mujeres. Sería muy interesante tener esa información para fines propiamente científicos, ¿va ustedes? Porque revelaría mucho sobre la conducta del ser humano. ¿Se dan cuenta? O sea, no todo es como, no, o sea, si todo cambia dependiendo de los ojos que nosotros le pongamos a las cosas. ¿Dudas, preguntas, compañeros? Adelante, Gilbert. Solo que no te Disculpe, escucho. tengo una pregunta. Ahora sí, adelante. Por ejemplo, en una escena del crimen y los del Ministerio Público y los periodistas recolectan datos, por ejemplo, si hubo balaceras y todo eso, y entrevistan a los posibles testigos. Entonces, ¿se usa la investigación de campo o no? Sí, depende. Puede ser un mix, puede ser una mezcla de ambos, documental y de campo. Porque si, por ejemplo, el MP llega y solo observa la escena del crimen y dice, bueno, tenía estas y estas condiciones, tenía... De hecho, ese caso que pones, que es muy interesante, puede ser incluso un mix de las tres, porque entonces hace una investigación documental sobre los hechos, ¿verdad? Observa, etcétera. Puede ser de campo porque puede entrevistar a los testigos que vieron la situación del crimen y puede ser que si ellos deciden, por ejemplo, hacer una autopsia del cuerpo o del cadáver que quedó allí, ya sería investigación experimental. Excelente ejemplo, muy bien. Pero descartando lo que hacen los del Ministerio Público, por ejemplo, los periodistas que solo van y toman fotos, entrevistan a los ¿Qué sería eso? involucrados. ¿Eso sí sería investigación de campo o no? Si ellos entrevistan personas que vivieron los hechos, sería de campo. Gracias. Porque ellos están ejecutando de alguna manera una serie de preguntas. Si ellos solo observaran y ellos dicen y relatan, por ejemplo, que llegue un periodista y relatan, bueno, para Noticiete, por ejemplo, se encuentra un cadáver acá que al parecer fue atropellado, que no sé qué, que no sé cuánto, un hombre, una mujer de tantos años, ¿verdad? Que viste no sé qué ropa, sí, más o menos eso dicen siempre. Sería una investigación más documental. Pero si ellos ya se toman la molestia o el atrevimiento de ir y entrevistar a quienes hayan visto el hecho, ya es investigación de campo porque ya están aplicando ellos una entrevista. Entonces, siempre cuando hay posibles testigos, entonces es investigación de campo, pero cuando no hay y los entrevistan, espectadores del derecho, entonces es una investigación documental. Recordemos que es por el tipo de medios utilizados para obtener datos, ¿sí?
Si yo hago una encuesta, hago una entrevista, etcétera, ya inmediatamente se vuelve en una investigación de campo, ¿sí? Porque estoy utilizando medios para obtener datos por medio de terceros, ¿va usted? Pero si solo relato, solo cuento, etcétera, es documental. Si viene el Ministerio Público y hace una autopsia, ya es experimental, ¿sí? Pero muy buen ejemplo, Gilbert. Adelante, Melvin. En el mismo tema que propone, el mismo ejemplo que propone el compañero, si lo que recopila el Ministerio Público no son entrevistas de propios testigos, sino de, por ejemplo, datos de, por ejemplo, de cuánto corrió la persona antes de que lo mataran, por ejemplo, ¿eso es de campo o es experimental? No mucho entendí la pregunta. No mucho entendí la situación. Si el Ministerio Público... Por ejemplo, que lo persiguieron, por ejemplo, y ellos quieren, como por ejemplo, investigar cuánto ocurrió, dónde empezó el hecho y dónde terminó, eso que al recabar esos datos, ¿es experimental o es de campo? Depende. ¿Cómo obtuviste la información? Bueno, yo me imagino que, por ejemplo, si no hay testigos, tomando, no sé, medidas, Ahí está. ¿Eso qué sería? grabando. ¿Eso qué sería? Bueno, si tomo una medida, estoy recolectando datos en el campo. Pero, Si estás utilizando algún mecanismo para medir y todo, estás alterando, digamos, alguna realidad ahí para imaginarte cuánto corrió, es más un experimental. Si le preguntaste a un testigo de dónde a dónde corrió, es más de campo. Si, entonces, una de campo es más como que recabar información de testigos que de, más o menos. a través de ciertos instrumentos de investigación. Pero si ya vos estás alterando la realidad para poner a prueba ciertas cosas, es más experimental. Gracias. Bueno. Bueno, vamos a terminar con esta y vamos a ir al tema de hoy, que todavía tenemos unos 40 minutos. Bien, ay, hijo de la gran. Vamos a ver. El siguiente tema, compañeros, es la investigación como proceso del conocimiento. Adelante, Stephanie. Una última pregunta sobre el tema anterior. ¿Podríamos decir que la investigación experimental es donde se pone a prueba lo investigado? Lo que ya habíamos investigado. Donde se pone a prueba lo que ya hemos investigado. No. Allí es más que todo cuando ponemos a prueba lo que estamos investigando. Lo que estamos investigando. O sea, no es que pongas o sea, sí puedes utilizar la palabra, pero no mucho me agrada. Lo que pasa es que lo que estás investigando es lo que tú alteras lo que estás investigando para ver cómo reacciona. O sea, cuando pruebas lo que ya investigamos, o sea, en la investigación hay que comprobar las cosas. En todo tipo de investigación hay que comprobarlo de alguna manera, pero en la investigación tú estás alterando la realidad de lo que estás investigando para ver cómo reacciona. Vámonos al ejemplo más sencillo, que es el tema de los científicos que ven ustedes con batas blancas y la gran y todo, ¿va? Ellos, por ejemplo, cuando mezclan algún tipo de fórmula para ver cómo reacciona, ellos están haciendo un experimento, ¿sí?
Por ejemplo, si tú mezclas, un claro ejemplo, tú a la Coca-Cola o a una Pepsi, a cualquier soda, tú le metes una pastillita de esas de menta, ¿cómo se llaman esas? Mentos se llaman, ¿verdad? Cuando tú pones la pastillita, ¿qué hace? Explota, ¿va ustedes? ¿Sí? Si tú tienes solo la gaseosa ahí y, por ejemplo, haces una investigación documental y describes la gaseosa, tú pones, es color negro, con una botella tal por cual, hace burbujitas, poquitas, ¿verdad? Tú no estás alterando la realidad. Tú estás viendo la Coca-Cola y la estás describiendo. Pero a la hora que tú vienes, tú investigador, agarras la pastilla y la metes adentro de la Coca-Cola y esa cosa reacciona y hace, ahí ya estás alterando la realidad de la Coca-Cola que estaba ahí tranquila y tú viniste a alterarle su paz y ahora explotó, ¿va tú? Entonces allí ya estás haciendo tu investigación experimental. ¿Por qué? Porque estás alterando lo que estás estudiando para ver cómo reacciona. Y eso tú lo documentas. Esa es una investigación experimental. ¿Se entiende un poco más? ¿Sí? Genial. Bueno, el inicio, adelante, Zulmi. Profe, licenciado, disculpe, antes de pasar al siguiente tema, usted decía que también la investigación experimental era la que se daba intencionalmente, pero volviendo al mismo caso donde del video de Badabun, cuando especialmente le pedían que comprobara, ahí ya no era intencional, ya no, pero sí experimentaba. ¿Que comprobara qué? Volviendo al mismo video que usted ponía de ejemplo de Badabun, cuando le pedían a ella que poniera prueba. Ajá. Pero ahí ya no era intencional, ¿o bien? Claro que sí. Es que eso es en función del investigador. El investigador está provocando intencionalmente que el otro chatillo le enseñe el teléfono. Solo con eso tú ya estás alterando la realidad, porque, por ejemplo, ellos iban muy contentos de la mano, ¿sí? Si a ti solo te tocara describirlos, están felices, están contentos, se aman, ¿sí? Va. Si tú hicieras una de campo, disculpe, Zulmi, ¿usted ama a su novio? Sí, lo amo, es lindo, ¿sí? Ah, qué bueno, ¿cuántos años llevan de noviazgo, tal? ¿Y le ha sido infiel? No, jamás, jamás, nunca, no, en la vida, nunca le he sido infiel. Trabajo de campo y ella anota las respuestas y da un resultado. A ver, Zulmi, muéstrele su teléfono al chatillo. Ahí ya no solo lo estás entrevistando, ahí estás provocando que se altere una realidad. Entonces ya estás viendo tú el teléfono y todo y se pone como la harán porque te encontró no sé qué y no sé cuánto y entonces ya hay una reacción de ellos, ¿sí? Bueno. Perdón, ustedes solo van a cargar mi compu que se va a apagar. Bueno, entonces, compañeros, se recuerdan que desde el inicio de las clases nosotros hablábamos de que la investigación es un proceso ¿qué? ¿Alguien que termine ahí la oración? ¿Es un proceso qué? Que genera conocimiento. Excelente, Claudia, excelente. Es un proceso que genera conocimiento, ¿sí? Pero muchas veces hablamos de esto, pero no lo hemos definido o lo hemos dejado muy claro qué es el conocimiento. Entonces, dice ahí, ustedes pueden ver ahí la definición de lo que es conocimiento, proceso en virtud del cual la realidad se refleja y reproduce en el pensamiento humano. Otra forma de decirlo es lo que se refleja ya en el pensamiento, es reflejar la realidad en el pensamiento humano.
¿sí? Vamos a irlo viendo despacio porque yo sé que a veces los conceptos no se entienden al 100%. Pero, lógicamente, esto depende de algo muy importante, que es la razón. Eso no está allí, por favor, apuntemos. Fíjense que mucho, bueno, yo soy un poco filosófico, me gusta mucho la filosofía, pero no es el objetivo del curso, pero a veces me sirve mucho para explicar las cosas. Antes, unos filósofos creían, que eran los famosos empiristas, creían que el conocimiento se derivaba de la experiencia y que todo lo que no haya vivido yo o todo lo que no haya yo pasado por la experiencia, no lo conozco. Eso se creía antes, ¿sí? Pero luego se tiene la idea de que el conocimiento no solo se adquiere por medio de la experiencia, sino se adquiere por una gran capacidad que tiene el ser humano, que es precisamente la razón, ¿sí? Entonces nacen los famosos racionalistas. Que nunca se les olvide esto, compañeros, es sumamente importante. Pero, ¿qué es la razón? La razón es la capacidad que tenemos nosotros como seres humanos para establecer algún tipo de relación entre las ideas y los conceptos y tener algún tipo de conclusión o formar cierto juicio o valor, ¿sí? Entonces, no necesariamente, esto a lo que yo quiero llegar con esto, que no necesariamente, compañeros, nosotros tenemos que vivir la experiencia para poder obtener conocimiento, sino en nuestra mente, la capacidad que tiene el ser humano de entender las cosas y de relacionar una o dos variables o tres o más, entonces nosotros mismos sacamos algún tipo de juicio, algún tipo de conclusión, ¿sí? Entonces, es la capacidad del razonamiento, ¿de acuerdo? Entonces, el conocimiento en la actualidad se deriva de la capacidad que tiene el ser humano de razón, de razonar. A muchos de ustedes les han dicho seguramente es que razonar, ¿sí? Tenés que ser más racional porque no sé qué, a veces uno anda hablando babosadas o discutiendo tonteras y a veces le dicen a uno es que tenés que ser más racional, ¿sí? Pero razonar, razonar que no se confunda con racionar, ¿va ustedes? O sea, ser más tacaños o qué sé yo, racionar ahí, no, nada que ver. Viene de la capacidad que tenemos nosotros de relacionar ciertas variables y sacar conclusiones, ¿sí? Eso genera conocimiento, ¿de acuerdo? ¿Se entiende esa parte hasta el momento? Es un poco difícil de explicarlo, pero ¿se entiende? ¿Alguien tiene dudas? Porque para mí es bien importante que entendamos esto. ¿No? Buenas. Sí, ¿nos puede volver a explicar lo del razonamiento? O sea, si hay dudas. Pero hablemos, compañeros, hombre, no se chiven. Miren, pues, antes se creía que el conocimiento, que ya dijimos que es un proceso por medio del cual se refleja la realidad en el pensamiento humano, ¿sí? Se derivaba de la experiencia. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Alguien acá se ha electrocutado metiendo el dedo en un tomacorriente? Que levante la mano o que diga. Henry, ¿te has electrocutado metiendo el dedo en un tomacorriente? Sí, licenciado. ¿Sí? No seas travieso vos. Va. Vos se puede decir que generaste, ahora vos ya sabes que la electricidad o que
esas cositas en donde conectamos los aparatos, si vos metes el dedo, te tira un trancazo, ¿va? Para hablarlo coloquialmente, ¿va usted? Vos ya lo sabés. ¿Y por qué lo sabés? Porque lo Porque lo viviste. experimenté, exacto. Va. Ahora preguntémosle a Stephanie. Stephanie, ¿tú has hecho eso? No. ¿No? Va. Stephanie tiene conocimiento. Si Stephanie no ha vivido la experiencia, Stephanie, ¿tú sabes que si metes el dedo en el enchufe te electrocutas? Pregunto, ¿lo sabes? Sí. Sí lo sabes, ¿verdad? Aunque no lo has vivido. Va. Esa es la razón por la cual los filósofos modernos dicen, equivocados los filósofos que decían que el conocimiento se adquiere a través de la experiencia. El conocimiento se adquiere a través de la razón. ¿Qué es lo que hace Stephanie? Analiza. Bueno, la electricidad, si uno la hablemos muy coloquialmente, pues no sabemos las cuestiones técnicas, ¿va? Pero la electricidad es una cosa que le hace daño al cuerpo y que si llega al cuerpo uno siente algo feo, siente cosquillas y hasta el paro le puede dar el shukaki. Entonces, ¿qué hago yo? No meto el dedo allí porque ahí es peligroso. ¿Sí? Eso es lo que me dice mi cerebro, mi pensamiento. ¿Sí? Stephanie está usando el razonamiento, la razón. ¿Sí? Porque está entendiendo que en la realidad, una realidad se está reflejando en su cabeza, en el pensamiento humano. De que si ella mete el dedo ahí, se electrocuta. Pero no lo tuvo que vivir, utilizó la razón. Ella analizó algunas relaciones entre diversas ideas, conceptos. Ella tuvo que haber sabido primero qué es la electricidad, tuvo que haber sabido qué es el tomacorriente, tuvo que saber que el cuerpo es conductor de electricidad, ¿sí o no? Tuvo que saber varias cosas, relacionarlas, ¿de acuerdo? Y sacar una conclusión, formarse ella un juicio. ¿Cuál fue la conclusión, Stephanie? Pregunto. No meter el dedo. Mi No mamá me- decía, no hay que tocar la luz. Va, ya ves. Entonces, hay diversos tipos de conocimiento, obviamente, pero esto es un ejemplo solo para que entendamos los conceptos de razón o razonamiento, ¿sí? Y que el conocimiento al final es algo que se refleja y se reproduce en el pensamiento humano. ¿De acuerdo? Adelante, Milagros. Una pregunta, Lick. ¿Los dos conceptos son válidos para el examen? Pregunto. ¿Los dos qué? ¿Los dos conceptos que dio ahorita es válido? ¿Qué conceptos? Los que dijo de ellos, digamos, de que el razonamiento es por bueno, en la anterior, ¿verdad? Cuando decían el razonamiento es por la experiencia y ahorita es por la razón. Ah, bueno. No, Ajá, es los que dos conceptos son válidos. ya te comprendo. Ajá, Lo que pasa es que son dos cosas distintas. ok, ajá. Una cosa no hace que lo otro no haya existido. En algún momento, en alguna época muy lejana de la historia, se creía que el conocimiento se generaba a través de la experiencia. Pero eso después se refutó. Hubo filósofos que refutaron eso y que dijeron, no, señor, usted está equivocado. El conocimiento no se deriva de la experiencia, sino se deriva del razonamiento, del uso de la razón. El ser humano tiene la capacidad de razonar. Entonces el conocimiento se genera a través de la razón. ¿Sí? No significa que una cosa sea... O sea, las dos cosas ocurrieron. Lo actual, lo moderno, lo que ahorita sabemos como seres humanos es que el conocimiento se genera por medio de la razón. Que el ser humano tiene la capacidad de relacionar diversas situaciones, ¿sí? Para sacar una conclusión o un juicio de valor. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Va. Entonces, cuando yo uso la razón, analizo las cosas, saco mis propias conclusiones, yo genero conocimiento. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque una realidad se refleja y se reproduce en mí
pensamiento. ¿De acuerdo? Entonces, yo conozco cosas. Ahorita ustedes están conociendo cosas que no conocían. ¿Sí? Y no necesariamente están viviendo la experiencia, sino están estudiando, están leyendo, se los han contado, pero ustedes van relacionando esas cosas y van creando esas realidades en su mente. ¿De acuerdo? Ahora, el fin del conocimiento o el objetivo del conocimiento recae en alcanzar la verdad objetiva. Apuntemos eso, por favor, compañeros. El objetivo o el fin primordial del conocimiento es alcanzar una verdad objetiva. ¿De acuerdo? Pregunto, compañeros, porque ya lo he dicho en anteriores ocasiones. ¿Qué significa objetivo? Solo, perdón, licenciado, solo dijo, el objetivo del conocimiento es alcanzar el fin. Ok. Conocimiento. El fin del conocimiento es alcanzar la verdad objetiva. Ahí está aquí está, ¿eh? en el, ¿cómo se llama esa cosa? Aquí está. Diapositiva. Sí, es que yo utilicé una cosa que se llama... En el slide, supongo. Sí, eso. Pero eso no es importante ahorita. Entonces, ¿por qué eso es importante? Yo pregunto para ustedes qué es objetivo. ¿Alguien me puede responder eso? Comprobar. Alcanzar algo. ¿Quién dijo eso primero? Yo, licenciado. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Comprobar. Exacto. La verdad objetiva significa, yo no estoy hablando de las verdades a medias, ¿va ustedes? Estoy hablando de verdades que se puedan comprobar, que tengan sustento. Eso es ser objetivo. ¿Sí? Ya no utilicemos, por favor, la palabra irresponsablemente, que no sabemos qué significa. Es que se pelean con el novio, es que tenés que ser objetivo, tú tuviste la culpa. Sí, va, ahora ya no la utilicemos tan así. Si le estamos pidiendo al novio que sea objetivo, significa que le estoy diciendo al novio, a ver, dame pruebas, comprobame que las cosas son así. ¿Sí? Eso es lo que le estamos diciendo. ¿De acuerdo? Yo les pregunto, decir yo que hoy es un bonito día, ¿eso es conocimiento, compañeros? Pregunto. Compañeritos. Considero que no, licenciado. Ok, ¿por qué? Porque todos podemos tener como diferente opinión al respecto. Excelente, excelente, Henry. No, la verdad objetiva y el conocimiento no se basa en opiniones, compañeros. ¿Sí? Eso es algo que nos va a servir de aquí a toda la vida. Alguien que venga a hablar babosadas ya no nos va a, como diríamos en el buen chapín, ya no nos va a babosear tan fácil, ¿o a ustedes? ¿Por qué? ¿Y qué le podemos responder nosotros? Que sea más objetivo. ¿Y eso qué significa? No me vengas aquí a dar tu opinión. Si quieres que hablemos ahora que somos futuros profesionales de las ciencias económicas, sé más objetivo y tráeme pruebas y comprobame que las cosas son así. De lo contrario, es tu opinión. La matemática es interesante. ¿Eso es conocimiento, compañeros? De igual forma depende. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es mi opinión. Yo la puedo encontrar interesante. Yo la puedo encontrar interesante, pero Kendra no. Odia la matemática, no le gusta, ¿verdad? Entonces no es conocimiento. Pregunto, compañeros. Licenciado, perdón. Entonces eso sería una opinión subjetiva. Axel, porque esa es mi percepción. Esta es mi percepción en cuanto a la matemática. Interesante, pero para otra persona puede no serlo.
Claro, es una opinión, y es algo subjetivo, excelente. Compañeros, hoy es miércoles, eso es conocimiento, pregunto, Sí. ¿sí? ¿Seguros? Sí. 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 Sí, pues la verdad. Excelente. Hoy es miércoles, ¿va usted? Sí. Si alguien me Sí. pide que se lo compruebe, ahí está. ¿Qué dice ahí? Miércoles 25. Listo. Los mensajes no los van a ver porque... Excelente. Hoy es miércoles y tengo forma de comprobárselos. Compañeros, la matemática es una ciencia. ¿Eso es conocimiento? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, eso es conocimiento. Ahorita no tengo cómo comprobárselos, pero todos sabemos que la matemática es una ciencia. ¿De acuerdo? Entonces, dice ahí, en el proceso, ya no se lee mucho, solo lo voy a... En el proceso del conocimiento, dice, el hombre adquiere saber. Así es en los textos, va ustedes, mejor pongamos el ser humano, porque ahorita en la actualidad eso no contribuye mucho a la equidad de género a ustedes, pero el ser humano entonces adquiere saber, ¿verdad? Adquiere conocimientos sobre fenómenos reales, ¿de acuerdo? Dijimos que el conocimiento científico está vinculado a situaciones reales, no a cuestiones religiosas que al final no puedo comprobar. Ese es otro tipo de conocimiento, ¿sí? No vamos a entrar a discutir eso, porque cada quien tiene su fe, ¿de acuerdo? Pero aquí el conocimiento científico se basa en fenómenos reales y va comprendiendo, dice ahí, el mundo circundante. Porque obviamente el conocimiento me sirve a mí para entender los fenómenos, ¿sí? Entender las situaciones, entender el comportamiento de un grupo poblacional, ¿de acuerdo? Y ese conocimiento se utiliza en la práctica o en la realidad para transformar el mundo. Dice ahí, para subordinar la naturaleza a las necesidades del ser humano. Compañeros, era lo que yo les decía originalmente. La investigación es un proceso que genera conocimiento, pero que además me permite vivir mejor como sociedad. ¿De acuerdo? El conocimiento científico va enfocado o digamos que está empecinado, está destinado a transformar el mundo. ¿De acuerdo? Me tiene que servir el conocimiento para modificar nuestra realidad. ¿Entendido esa parte? ¿Dudas hasta el momento? Sí. Bueno, y obviamente, según la experiencia o según la validez, ahorita vamos a explicar eso, el conocimiento puede ser a priori o a posteriori. ¿De acuerdo? Lo que sucede es que a priori nosotros utilizamos la razón. A posteriori nosotros utilizamos la experiencia. Regresemos al ejemplo que poníamos. Cuando Henry nos decía que la luz o la electricidad o meter el dedo en el enchufe lo electrocuta, pregunto, ¿él lo aprendió a priori o a posteriori? A posteriori. posteriori. ¿Y por qué? Porque utilizó los sentidos, ¿va usted? Se llevó su cuentazo, pero aprendió. Ahora yo pregunto, Stephanie cuando nos decía, ¿ella aprendió a posteriori o a priori? A priori. ¿Qué utilizó ella para saber eso? La razón. La razón. Ella utilizó la razón, no necesitó la experiencia para poder saber que meter el dedo en el enchufe se electrocuta a uno. ¿De acuerdo? Yo pregunto, ¿saber que 2 por 2 es 4 es a priori o posteriori? A priori. A posteriori.
a posteriori. ¿A posteriori? Posterior. Sí. Ok. Sí. Porque es por experiencia, es lo que ha ganado con, no sé, a través de la experiencia con el tiempo, en este caso a través de estudios, y estudios son... Pero a través de la experiencia que tú vives con los sentidos. ¿Tú tienes que sentir que 2 Ok. por 2 es 4? No, ¿O no. lo puedes ver solo en tu mente? Entonces es a priori. Es a priori. Porque tú Ok, utilizas sí. la razón para saber que 2 por 2 es 4. Tú no tienes que sentir algo, no tienes que escucharlo, no tienes que verlo, no tienes que tocarlo para saber que 2 por 2 es 4. Entonces, solo Momento. perdón, solo para entonces aclarar como esa diferencia. Ajá. Entonces, a posteriori tiene que haber como, digamos, algo tangible, de alguna manera para Tiene que que haber se una pueda ver. vivencia, exacto. Ok. ¿Sí? Y utilizas los sentidos. Vamos a poner otro ejemplo. La naranja es dulce. ¿Es a priori o es posteriori? A posteriori. A posteriori. A posteriori porque hay que probarla. Posterior. Exacto. Posteriori. Otilia, ¿usted siente ahorita calor o frío? Siento calor. ¿Calor? Ajá. ¿Ese conocimiento que usted adquirió ahorita es a priori o es a posteriori? A posteriori porque lo estoy sintiendo. Excelente. Excelente. Ahora, Luis Catalán, saber cómo es un triángulo, ¿es a priori o es a posteriori? Es priori porque se adquiere primero el conocimiento, saber cómo es la figura. ¿Cómo? Es priori, a priori. Es a priori. Es a Porque priori. se adquiere primero el conocimiento. Tú utilizas la razón. Tú cierras los, bueno, no hay necesidad de cerrar los ojos, ¿va usted? Pero en el mejor de los escenarios, cierras los ojos y te imaginas 3 lados, ¿sí? No tienes que dibujarlo para saber cómo es un triángulo, ¿sí? Y hay un ejemplo muy bonito que un docente utilizaba, saber que un soltero es no casado, ¿es a priori o es a posteriori? A priori diría yo. A priori. A posteriori. A posteriori. A priori. A ver qué dice Otilia, la veo pensando. ¿Qué dice Otilia? Pues para mí sería posteriori. Saber que un soltero es no Soltero. casado, ¿es No a priori o es a posteriori? Un soltero es no casado. A priori. Es a priori. Porque lo está uno conociendo. Porque si fuera posteriori, tendría que tocarse, verse, esto, el otro, entonces ahí sería diferente. Es a priori. Usted no tiene que ver a un soltero para saber que un soltero es alguien que no está casado, ¿verdad? Ajá. ¿Está utilizando qué? La razón. La razón. ¿Quedó claro ese tema, compañeros? Sí. ¿Sí? Genial. Entonces, miren, aquí con estos ejercicios que hemos hecho, llegamos a la conclusión que las principales fuentes de conocimiento para el ser humano en toda la historia, no importa si fue hace 1.000.000, no, 1.000.000 mucho para ustedes, no importa si fue hace miles de años con los filósofos griegos o si es ahorita, pero las dos formas o las dos fuentes principales de conocimiento para el ser humano ha sido la práctica y la investigación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la práctica nos ha llevado a experimentar las cosas. Meter el dedo, si yo quería saber qué pasa o quería conocer qué sucede cuando uno mete un dedo en el enchufe, tengo que practicarlo, ¿va? Alguien tuvo que arriesgarse y meter el dedito ahí y se llevó su cuentazo y ya después ya le contó al otro, ¿va? Y la investigación, compañeros, que es nuestro curso, ha sido también una fuente primordial para el ser humano para generar conocimiento. Es decir, en cuestiones más complejas, yo ejecuto un proceso para
y poner a prueba ciertas cosas o para investigar, para documentar, perdón, para recolectar información y todo eso me lleva a generar conocimiento. La investigación y la práctica han sido las dos fuentes principales de conocimiento para el ser humano, ¿verdad? Y la investigación obviamente es una búsqueda de respuestas. ¿Se acuerdan que hemos hablado de eso también? Una búsqueda de respuestas a una situación o a un problema que se presenta en la sociedad o para el hombre. Vamos a terminar con esto último porque ya no me va a dar tiempo, pero lo bueno es que el viernes tenemos clase y ahí podemos terminar. Pero además de que nos falta ver tipos de conocimiento y nos faltan ver algunos obstáculos incluso a nivel sociedad que no permiten que el conocimiento se desarrolle adecuadamente, vamos a terminar hoy con los elementos, ¿sí? Los elementos que están presentes en toda investigación, ¿de acuerdo? Ay, con las tunas, y me faltó también los tipos de conocimiento, y si nos atrasamos ustedes. Los elementos que siempre participan en una investigación están allí, ustedes los pueden ver, es el sujeto, el objeto, el medio y el fin. Súper importante, ¿va usted? Y si ustedes analizan un poquito el tema y ven cualquier tipo de investigación, esos 4 elementos nunca van a faltar, ¿de acuerdo? El sujeto es obviamente el investigador, ¿verdad? Ahí no hay pierde. El sujeto es la persona que desarrolla ese proceso de investigación y que obviamente el sujeto es quien tiene la curiosidad, quien vive el problema, quien está observando el fenómeno, ¿sí? El objeto es aquello que se busca conocer, ¿sí? Muy sencillo, es aquello que se indaga, eso que se busca y que al final el sujeto quiere conocer. Es la razón por la cual se investiga, ¿de acuerdo? Es el tema, es la materia, es el grupo poblacional, ¿sí? Es el fenómeno, es el problema, es la situación, ¿de acuerdo? El medio, ¿cuál es el medio, compañeros? Es lo que se necesita para llevar a cabo la investigación, ¿de acuerdo? Y aquí podemos involucrar ese conjunto de métodos, de técnicas que nosotros requerimos para desarrollar la investigación. Acá, posiblemente en el medio, lo más importante de mencionar sea el método científico, ¿sí? El método científico es el medio por el cual nosotros podemos conocer algo, ¿sí? Y el fin es prácticamente lo que se persigue, ¿va usted? El propósito de esa búsqueda del conocimiento. Y se puede entender obviamente también como la solución a la problemática detectada. ¿Por qué? Porque obviamente lo que se busca es resolver la situación que estamos viviendo. ¿De acuerdo? Vamos a poner un ejemplo muy rápido y con esto termino. Lástima que ya no me dio tiempo lo de tipos de conocimiento, pero bueno. Muy sencillo, compañeros. Un claro ejemplo, regresamos al tema del COVID, por ejemplo. El tema del COVID, pregunto, ¿quiénes son los sujetos? Adelante, Otilia. Perdón, se me apachó. Súper. Pregunto, ¿quién es el sujeto en el caso de una investigación vinculada al COVID-19? Los médicos, los laboratoristas, nosotros. Pues depende el contexto a ustedes, pero si lo ponemos muy en el lado clínico, por ejemplo, cuando la gente está investigando el COVID para una posible vacuna, sí, los médicos o los científicos, los químicos, ¿sí? ¿Cuál es el objeto? El COVID. ¿Alguien más? La causa del virus. Sí, también puede ser el objeto. Depende de lo que me plantee a ustedes, pero entendemos el concepto. Puede ser el COVID, pueden ser las causas del COVID,
¿sí? Los factores que estimulan el contagio del COVID, ¿de acuerdo? ¿Cuál podría ser el medio? ¿Cómo se propaga? No, ese podría ser más un... Investigaciones previas Pruebas de laboratorio y que se parecen. Pruebas de laboratorio, experimentos, ¿verdad? El mismo método científico, ¿sí? ¿Y cuál sería el fin? En el caso puntual que estamos colocando. Exterminar. La vacuna. Posible Una cura. Cura El propósito. La vacuna. Sí, exacto, excelente. El propósito que al final sería tener una cura, ¿va usted? En el ejemplo que estamos poniendo. Puede ser distinto, por ejemplo, si nosotros desarrollamos un estudio vinculado a conocer los efectos negativos, los efectos socioeconómicos negativos en la población guatemalteca, por ejemplo. ¿Quién es el sujeto? Posiblemente un economista, un administrador de empresas, un auditor, ¿verdad? Quien desarrolla la investigación. El objeto podría ser la población guatemalteca, ¿verdad? El medio podría ser encuestas, entrevistas, el método científico, ¿sí? Y el fin, soluciones para mitigar los efectos negativos del COVID-19 a nivel socioeconómico, ¿de acuerdo? O simplemente el conocimiento de cuáles son esos factores negativos en la economía de los guatemaltecos. Es decir, todo tipo de investigación que se realice lleva esos 4 componentes. Analicen cualquier tipo de ejemplo y van a ver que así es. Bueno, compañeros, los suelto porque si no, me va a regañar el docente. ¿Qué les toca ahorita? Economía. Derecho 1. A mí me toca socioeconomía, pero no he podido entrar. Voy a intentar otra vez. Lo siento. Gracias, Lick. Stephanie, bueno, tal vez te sirve, te voy a copiar. Ah, se fue. No, está todavía. Te voy a copiar la dirección de enlace aquí al chat y prueba a entrar desde ahí. Fíjate que lo que pasa es que yo estoy asignada en el S9, en el salón 203 con el licenciado José Efraín Chicará. Entonces, como estamos en diferentes salones, las 4 salones me los asignaron con diferente, Sí, pues sí, entiendo. en diferente edificio, entonces estoy con diferente Buenas salón. noches. Pero te agradezco. Porque también existe la opción del fin de semana. Entonces, ¿está hablando o no tiene audio? No sé si los compañeros sí pueden escucharme. Sí, lo escuchamos, licenciado. Sí, lo escucho. Bueno, creo que ustedes quien no escucha al licenciado. Pues entonces les decía que es muy importante que Alison, perdón. nosotros asumamos. No sé si me logras escuchar. Si me logras escuchar, no sé si me podrías hacer el favor de copiarme aquí al chat de la clase el link de Classroom. Si me hicieras el favor, te lo agradecería bastante. ¿De Classroom? Sí, por favor. Sí, con gusto. Gracias. Buenas noches a todos. Licenciado. Buenas noches. Buenas noches.